Dimensiones espaciales y temporales explicadas hasta la séptima dimensión. Primero vamos a entender las figuras básicas. El primer paso consiste en encontrar los valores de una tabla que contiene en las columnas a las dimensiones n y en las filas a las magnitudes m de las figuras que conforman a la figura n. Esto es un poco confuso en principio, pero los ejemplos serán esclarecedores. Las magnitudes m corresponden a las dimensiones y se refieren a las figuras de dimensiones inferiores que conformarán la figura de la dimensión n correspondiente. Veamos por ejemplo la tercera magnitud. La tercera magnitud se refiere a la magnitud de los cubos, puesto que estamos en la tercera dimensión que corresponde a esa magnitud. Vamos a denotar eso con el número 3 que tenemos ahí abajito en ese de 3n. n se refiere a la dimensión. Ese 3n es la función general. E3n es la función marginal que se obtiene de restar la función global S3n menos la función S3n menos 1. Siempre se obtiene una fórmula específica. Bien. Entonces, si tenemos E31, estamos hablando de la magnitud de los cubos, puesto que tenemos E3, estamos hablando de una función marginal, ¿no? Entonces, eso nos va a indicar el número de cubos que conforman la dimensión. Por tanto, tenemos 0 cubos que serían la magnitud 3 en la dimensión 2. Suena enredadillo, pero lo que ustedes tienen que hacer es tomar el primer número de E como la magnitud y el segundo número más 1 como la dimensión. Veamos el siguiente renglón. Tenemos a 3, 2, entonces tendríamos la magnitud 3 en la dimensión 3. La magnitud se refiere a los cubos, entonces tenemos un cubo en la dimensión 3. Bueno, eso sería más o menos obvio, ¿no? En el siguiente nivel tenemos la dimensión, la magnitud 3 en la cuarta dimensión. En la cuarta dimensión ya estamos hablando de tesseractos, que son los cubos correspondientes a la cuarta dimensión. El total que tenemos ahí es de 7 en E3, 3. Si sumamos 7 con 1, tenemos un total de 8. Y eso es exactamente el número de cubos que conforman un tesseracto. En E3, 4 tendríamos el número de cubos que conforman un penteracto. Nuevamente ustedes tendrían que sumar al 4 una dimensión más para llegar a la 5. Y ahí tienen 32. Entonces, si teníamos 32 más 8, puesto que es una función acumulativa, tenemos un total de 40 cubos que conforman un penteracto. Entonces, ya se puede concluir que un cubo se forma en la tercera dimensión, se requieren 8 cubos para formar un tesseracto y hay 40 cubos en un penteracto. Podemos continuar, por tanto, con nuestra función acumulativa y tendremos 120 cubos más que se agregan al hexeracto y 560 cubos más que se agregan al hepteracto. Como ahí ya estoy yo acumulando, ¿no? Ya estoy haciendo la acumulación de una vez. Podemos decir que hay 160 cubos en un hexeracto y 560 cubos en un hepteracto. La siguiente figura nos muestra cómo podemos visualizar un tesseracto, digamos desde su forma externa. Está formado por 8 cubos
Ahí pueden ver 7 y hay un octavo que está exactamente en el centro. Las flechas indican algunas de las formas de pasarse de un cubo a otro. Esos saltitos en realidad en la cuarta dimensión eh, indicarían que las paredes están pegadas completamente, ¿no? De la misma forma que las líneas eh, de un cubo están pegadas, en el caso de un tesseracto, las paredes son las que están pegadas unas con otras. No lo podemos visualizar desde la tercera dimensión propiamente, puesto que requeriríamos estar en cuarta dimensión para ver esas conexiones. Sin embargo, aquí las indicamos con flechitas para que se note cómo se realiza, cómo se conforma este tercer acto, que sería como envolver toda esta figura que tenemos aquí, y dentro de esa figura, eh, aparte de los 8 cubos, se va a formar un espacio en cuarta dimensión. Más adelante lo veremos en más detalle. Hemos estado trabajando con cubos, pero podemos construir la función Smn. Entonces m, como decíamos, es la magnitud y puede tomar cualquier valor. Entonces, cualquier valor entero. Entonces aquí tendríamos una función que nos indicaría el número de figuras para las diferentes dimensiones y con eso podemos conformar toda la tabla completa que queremos. Es decir, aquí tenemos la descripción de las figuras que conforman las figuras de dimensiones superiores. De esa manera nos podemos hacer una idea muy clara de cuál es más o menos su forma, sabiendo, sabiendo cuántas figuras las conforman. Esta función se puede mostrar matemáticamente de manera estricta por medio de inducción matemática. Omitimos eso. Y pues también se puede expresar de otras maneras, especialmente el famoso matemático Hochstetter hizo una demostración que corresponde con la demostración que tenemos y que expresa esto de una manera diferente, pero cuando uno desarrolla la función resulta ser exactamente la misma, así que tenemos una forma clara y contundente de conformar figuras. Empezamos a concluir este apartado diciendo que la fórmula generalizada permite hacerse una idea de cómo se conforman y caracterizan los hipercubos de cualquier tamaño n. La idea de un tesseracto nos parece especialmente clara y forma un espacio de 4 dimensiones que se puede entender como tiempo, como veremos un poquitito más adelante. No hay que confundir este tiempo con el espacio-tiempo de Einstein, que es un concepto parecido, pero tiene diferencias que vale la pena considerar. En cuanto a las dimensiones superiores a 4, no tenemos tanta seguridad de si existen o no las figuras correspondientes. Me refiero a la realidad, me refiero a si existen o no en la realidad. Pero tampoco existe la negación de ello, ¿no? Entonces, esto nos permite trabajar en un espacio posible, digamos. Bueno, en cuanto a las aplicaciones estadísticas, que no son exactamente las que aparecen ahí en el dibujito, pero me pareció chistoso ponerlo, ¿no? Eh, pues es la utilidad que nos puede generar esto para la estadística. Entonces, en un primer momento, la cuarta dimensión nos permite hacer gráficas comprensibles que permiten relacionar 4 variables. Esto sería muy útil para regresiones, análisis multivariado y especialmente para estadística descriptiva en cuarta dimensión, que se supone en un principio, digamos, en los libros de estadística uno lee que eso no se puede hacer. Si se puede ampliar la idea a dimensiones superiores a 4, sería, digamos, nuestro siguiente nivel de análisis, la utilidad sería todavía mayor. Y creemos que es posible hacer esa extensión por razonamiento por analogía. Veamos un
tercer acto en cuarta dimensión para continuar nuestra discusión de los terceractos. Basándonos en lo que hemos obtenido a partir de la matemática, podemos tener una descripción en términos de una figura bastante contundente. M nos indicaría el tiempo cero, sería como un cuarto, ¿no? Sería un cuarto en el cual iniciaríamos, y este cuarto tendría conexiones hacia 6 cuartos adyacentes. En este caso, los inmediatamente adyacentes serían B, B grande, B chica, A y AM. Esas letras se refieren a colores, ¿no? Entonces sería blanco, verde, azul y amarillo. La letra M se refiere al cuarto morado, que es el cuarto inicial. Pero también tenemos acceso a dos más, que serían el rojo y el naranja. Bueno, ahí tenemos entonces los 7 cubos o cuartos básicos. Si continuáramos en la misma dirección, en cualquiera de los 6 adyacentes, llegaríamos al cubo que llamaríamos negro, que es el cubo opuesto a M, y ese cubo estaría en tiempo 1. Y esto es válido, digamos, independientemente de cómo coloquemos la figura. Por ejemplo, si yo salgo del cuarto amarillo, me desplazo al cuarto morado y de ahí al cuarto blanco. De ahí que el cuarto blanco y el cuarto amarillo son opuestos. Podríamos entonces definir otra sección temporal, otra dirección temporal entre el cuarto amarillo y el blanco, pero eso nos generaría complicaciones completamente innecesarias. Por tanto, es mejor trabajar con una sola dirección temporal, como lo estamos haciendo en este caso. O sea, que la dimensión temporal solamente se mueva desde el cuarto morado hasta el cuarto negro. En la siguiente figura empezamos, digamos, la aplicación al nivel de la economía. Y además vamos empezando a entender cómo se forma la cuarta dimensión. Obsérvese cómo el tiempo aparece como una dimensión más y la ponemos, como se observa ahí a la izquierda, en la misma dirección del verde. ¿Por qué hacemos esto? Para poder analizar la figura en tercera dimensión, aunque esté en cuarta. El hecho de que tengamos dos variables en un mismo eje en realidad no genera mayor problema, siempre y cuando uno esté consciente de lo que está haciendo, ¿no? De que está trabajando con una variable espacial y una temporal en el mismo eje, al mismo tiempo. Entonces el punto X se podría formar a partir de 3 variables. El punto X estaría dentro del espacio de tercera dimensión, digamos, fijo, dependiendo de 3 valores, B0, B chica 0, B grande 0, R 0. Y podría estar en cualquier parte, ¿no? del cubo. Así vemos también el punto W, estaría en otra parte del cubo, y le ponemos el subíndice 1, refiriéndonos a que está en el tiempo 1. Si juntáramos con una flecha X y W, veríamos la evolución desde el tiempo 0 al tiempo 1 de esas 3 variables, B0, B chica 0, B grande 0, R. O sea, verde, blanco y rojo, ¿no? Otras palabras. Desde el tiempo 0 hasta el tiempo 1. Lo mismo podríamos hacer con una cuarta variable que sería, digamos, nuestra variable dependiente. O sea que B1, las variables B1, verde, blanco y rojo podrían, por ejemplo, ser las variables independientes que generan el ingreso. Entonces podríamos tener también el ingreso en el periodo 0, en el tiempo 0, y el ingreso en el tiempo 1,
igualmente lo podríamos colocar en el cubo. Si siguiéramos haciendo esto, pues tendríamos ahí una ensalada dificilísima de entender, ¿no? Entonces, pues tiene que hacerse de otra manera. Aquí lo puse yo que se podía hacer como un efecto de cortina. Veremos que esto en realidad se puede hacer como un video que muestra el movimiento. Y eso es exactamente lo que el tiempo significa en este caso, en esta perspectiva. Vamos a analizar el siguiente video en que nos va a quedar relativamente claro cómo podemos saltar a la cuarta dimensión a partir de este cubo tridimensional con la variable tiempo midiéndose en el eje Y. Entonces tendríamos, como habíamos dicho, en cada uno de esos puntos, esta es la ensalada de puntos a la que me refería, en la cual tenemos tres variables que pues aquí las podríamos interpretar como las variables independientes que van a determinar una variable dependiente. Esas variables independientes están moviéndose en el tiempo. Lo que tenemos aquí en esta figura es el punto inicial. Hemos pintado este diagrama tridimensional, este cubito, lo hemos pintado de tal manera que la variable x, o sea, el primer planito que está aquí, nos va a determinar el color, exactamente el color de cada uno de los puntitos. Entonces, como ven, tenemos que venimos del azul, pasamos por el verde, el amarillo, hasta el rojo y hasta un rojo más intenso que prácticamente se vuelve café. Muy bien. Ahora vamos a correr un video y observen bien lo que sucede. Ustedes van a poder, digamos, corretear cada una de los puntos, si se fijan, cómo se está moviendo en el tiempo, puesto que lo tienen etiquetado por el color de la variable x. Lo importante aquí es que vayan siguiendo el puntito, algún puntito que ustedes escojan, un conjunto de puntitos, y vamos a repetir el procedimiento, puesto que tal vez no lo apreciaron bien. Lo que estamos viendo es como los puntos se mezclan y están generando movimiento. Concentrémonos ahora en el resultado final. Fíjense cómo unos puntos azules han terminado hasta el fondo y unos puntos rojos se han desplazado hacia adelante. Esto lo he hecho intencionalmente para que se aprecie cómo se está moviendo la variable, ¿no? Estoy exagerando un poco el movimiento para que ustedes lo puedan apreciar. Como ven, aquí tenemos nuevamente como una especie de ensalada, pero si le pusiéramos simplemente, en vez del color que hemos utilizado como base para que ustedes pudieran seguir los puntos con la vista, si en vez de usar ese color usamos la variable dependiente, quedaría igualito, ¿verdad? Nada más que con los colores de la variable dependiente. Si el color fuera rojo indicaría un resultado alto, si el color fuera azul un resultado bajo. Entonces sería exactamente el mismo dibujito pero con los colores de la variable dependiente. Por tanto tendríamos ahí no solo movimiento, sino, bueno, movimiento que implica tiempo, pero además tendríamos de tres variables independientes, a partir de tres variables independientes, el resultado en una variable
dependiente, que sería el color. De alguna manera nos lo hacemos ingeniado para representar cuarta dimensión en tercera dimensión. Esto nos deja, yo creo, bastante claro que la cuarta dimensión es el tiempo, y eso es si eso lo logramos, digamos, generalizar o demostrar a otras personas, pues sería un resultado ya importante de la investigación. Para pasar al análisis de la quinta dimensión es importante entender la figura que tenemos aquí, que nos indicará diferentes escenarios y su nivel de desarrollo. Los escenarios a los que nos estamos refiriendo son aquellos que implican decisiones de política económica o decisiones del sistema. Eso es lo que establece el plano base sobre el que vamos a trabajar. Tienen que ser cuestiones que puedan, ya sea con mayor o menor dificultad, pero que puedan ser decidibles, que puedan ser cambiables. En las estrategias de política económica incluimos política monetaria, política fiscal, relaciones internacionales, todo aquello que pueda incidir en los resultados del desarrollo de un país o de una región. Diferentes combinaciones que estarán medidas en el eje X desde 0 a 40, lo separaremos en espacios de 0 a 4 y por tanto ahí tenemos 10 posibles escenarios. Así se podría trabajar, pero resulta más interesante ampliarlo hacia un plano completo y poner otro tipo de decisiones en el eje Y. En el eje Y tenemos decisiones importantes del sistema en general. No le quise poner decisiones del sistema porque podría dar una noción engañosa de lo que queremos decir. Con decisiones de sistema queremos decir todas aquellas decisiones importantes que se aplican en un sistema económico, social y político, incluyendo si se dará en mayor importancia a la economía de mercado o a la participación del gobierno, pasando por sistemas liberales extremos hasta sistemas centralmente dirigidos, a la mayor o menor participación de los ciudadanos en las decisiones de gobierno, y muy importante, la estructura del sistema político, legal, etc. Esta lista de posibles decisiones que pondríamos en el eje Y podría ser ampliada para considerar cuestiones como la corrupción, etcétera. Podríamos estar hablando de fenómenos históricos y culturales, o bien un país que está muy cerrado en sus relaciones con el exterior, o un país que tiene una fuerte cultura de la competitividad, etcétera, etcétera. Lo importante es que sean cuestiones que sean factibles de modificar con un cierto grado de esfuerzo, digamos, o que al menos exista una posibilidad de cambiarlas. No sería tampoco estrictamente que tengamos una medida específica de ese nivel de capacidad de cambio, porque, por ejemplo, podríamos poner ahí el ambiente en términos de medio ambiente, ¿no? Sabemos que no tenemos un total control sobre el medio ambiente, pero lo tenemos en cierto grado de manera indirecta, según el tipo de productos, por ejemplo, que un país procese o según su forma de industrialización. Entonces, de una manera un poco indirecta, se podría decir también que el ambiente, en términos de medio ambiente, en términos, digamos, biológicos, podría considerarse como una estrategia, aunque sea de manera indirecta. Finalmente, pues este plano entonces puede ser ampliado considerablemente según le demos mayor o menor flexibilidad. En cada uno de los escenarios tenemos
un total de 100 escenarios, puesto que tenemos, decíamos, 10 de estrategias de política económica, y podemos incluir, como lo hacemos en la gráfica, 10 de decisiones de sistema. En total tendríamos, si consideramos X y Y, un total de 100 sistemas. La gráfica es engañosa también en términos de que ahí lo que tenemos es una cota, una cota máxima hasta 4 del nivel de desarrollo que puede tener el escenario, medido en el eje Z. Z, por tanto, sería el nivel de desarrollo. Midámoslo como lo midamos. Y estamos definiendo una cota superior de 4. Todo lo que esté por debajo de 4 se pintaría con otro color. Y lo que esté arriba de 4 lo obligaríamos, digamos, por una transformación lineal, una fracción constante, digamos, a que entrara dentro de los cuatro puntos posibles. Medimos nuevamente el tiempo en el eje Z junto con el desarrollo, así que podemos decir que estamos en el tiempo 4. Cada uno de los 100 escenarios equivale a cada uno de aquellos cubitos que habíamos construido anteriormente y que estaban en cuarta dimensión. Por eso decimos que este gráfico, al menos implícitamente, está en quinta dimensión. Como decía, el plano se puede ampliar o se puede contraer casi que al gusto de cada quien, según como quiera hacer su análisis más amplio o no. Y repito, cada uno de los 100 escenarios es de hecho un cubo en cuarta dimensión, que es lo que nos permite especular que esto sería un escenario, pero un conjunto de escenarios en quinta dimensión. Otra cuestión interesante es que en cada uno de los escenarios implícitamente podríamos incluir otras variables en cada uno de los cubitos que forman el conjunto de 100 escenarios. Entonces sería, bueno, es lo que consideraremos en general, que cada uno de esos 100 cubitos o escenarios está midiendo el nivel de desarrollo por rama de actividad económica. Eso queda implícito porque no estamos dibujando las ramas de actividad económica ahí propiamente, pero están implícitos en la altura y es el desarrollo que estaríamos midiendo, la producción por rama de actividad económica, y podemos imaginar entonces que en cada uno de los cubitos hay como unas barritas, ¿verdad? Que cada una miden la producción por rama de actividad. Esta interpretación más completa nos muestra cómo el gráfico es bastante flexible y nos permite introducir otras variables. Como otros ejemplos, se podría hacer una distribución por regiones y bueno, otras características que podríamos incluir para hacer más rico el escenario. Lo que haríamos sería como ampliar la malla sobre la que estamos trabajando. Sin embargo, debe quedar claro que todo esto aún está en términos de quinta dimensión, puesto que estamos hablando de decisiones que nos pueden trasladar de un escenario a otro. Esa sería la idea que vamos a desarrollar a continuación. En el siguiente gráfico estamos viendo el nivel de desarrollo por escenario nuevamente, pero hemos dejado correr el tiempo hasta 40. De tal manera que tenemos ahí todas las diferentes variantes que se dieron según los escenarios. Están implícitos los 100 escenarios, están implícitas las ramas de actividad económica, y todas esas diferencias de color indican actividades que se desarrollan más o menos. Tenemos la barra a la derecha que nos señala cuáles son los niveles que se alcanzaron. Así podemos ver que cuando hemos corrido, digamos, los 40 tiempos, el escenario que está más hacia nuestro frente, ¿verdad?, que sería el escenario 1,
marca azules y también celeste, que es propio de niveles de actividad sumamente poco desarrollados, y todo lo contrario tenemos en el extremo superior y al fondo, en donde tenemos actividades que tienen un pleno desarrollo. En todos los demás escenarios vemos diferentes comportamientos, y así es como debería ser, digamos. Tenemos un conjunto de alternativas, entonces esto funciona como una especie de capacidad de predicción según las decisiones que se tomen. Esto sería excelente si se tienen los datos adecuados para la planeación. Entre mejor calidad de datos, mejores posibilidades de escoger diferentes escenarios. Implícitamente también se tiene que considerar el costo que se tiene para moverse de un escenario a otro. Puede ser que uno quiera estar en el escenario más al fondo, donde los niveles de desarrollo son altísimos, pero tal vez eso nos cueste en términos de otras cuestiones. Por ejemplo, el costo económico podría ser también alto, y aquí no se está considerando. Esa podría ser una ampliación a este análisis, ¿no? Incluir los costos y hacer gráficas que incluyan tanto el beneficio, en este caso medido por el desarrollo, con el costo, ya sea el costo económico o el costo ambiental, el costo social, etcétera, etcétera. Entonces, pues las posibilidades de aplicar esto son bastante amplias. En el intermedio entre el tiempo 1 y 40, podemos ver cómo se va desarrollando poco a poco nuestro sistemita, y eso es la idea que queremos transmitir con la quinta dimensión. En la siguiente gráfica nos estamos concentrando en un escenario específico. Es el escenario 1, que es el que tiene el menor nivel de desarrollo. Como vemos, lo que se nos crea es una manta tridimensional. Aquí tenemos una función que está trabajando para graficarnos esto. En realidad, cuando esto se aplicara en una forma más práctica, tendríamos barras, ¿no? Barras en este caso de rama de actividad económica. El hecho de que sea una manta es una cuestión técnica, nada más para darle continuidad a la figura. Entonces la idea sería tener ramas de actividad económica aquí que nos indiquen si algunas se desarrollan, y por ejemplo ahí tendríamos hacia la izquierda sobre todo, y un poquito hacia el centro, ramas que tienen niveles de desarrollo muy pobres, porque pues aquí ya estamos en el tiempo 40 y el nivel de desarrollo llega hasta 10, ¿no? Se preguntarán ustedes por qué se llega hasta el nivel 40. Nuevamente es porque estamos achatando, digamos, el desarrollo para hacerlo caber en el cubo, ¿no? Y bueno, aquí son 25, aunque ha corrido hasta el tiempo 40, son 25 porque ninguna de las ramas de actividad pudo desarrollarse hasta el nivel óptimo. Entonces esta sería más o menos la imagen que tendríamos de un cubo en específico. Aquí podemos empezar a jugar con estas gráficas, suponiendo que el tomador de decisiones decide quedarse en el escenario 1 para los primeros 20 niveles de tiempo. Por tanto, todos los escenarios quedan iguales, porque así se decidió, ¿no? Que fuera en el escenario 1. Y aquí nos hemos detenido en el tiempo 20. Parece que hay muchas actividades que han logrado desarrollarse plenamente a primera vista, ¿no? Pero si se fijan mejor, no es así. Los azules que están ahí al frente también están distribuidos por todo el medio, ¿no? Como pequeños hoyitos, o si lo quieren ver desde la otra perspectiva, son como estaquitas las que tenemos ahí. O sea que tenemos como montañitas o estaquitas pequeñas. Como ven, todas son iguales,
puesto que el escenario 1 lo hemos distribuido a través de los 100 escenarios. Hemos tomado una decisión global que nos obliga a estar en el escenario 1 en todos los escenarios. Y así se puede jugar con diferentes posibilidades. Veamos qué pasa si seguimos con esto hasta el nivel. Bueno, primero tenemos la misma gráfica, pero vista ahora en el tiempo 40. O sea, hemos dejado que se desarrolle el tiempo hasta el tiempo 40. Hemos cambiado un poquito los colores para que se aprecie qué es lo que está sucediendo. ¿Qué pasó entre el tiempo 20 y el tiempo 40? Entre el tiempo 20 y el tiempo 40, simplemente dejamos que los escenarios cumplieran su función, o sea, se volvieron a diferenciar los escenarios y por eso tenemos resultados diversos nuevamente. No obstante, en el fondo, lo que sucedió hasta el tiempo 20 sigue afectando. Y tenemos tonos en azul y verde. El verde sería el caso de aquellos escenarios que se pudieron desarrollar más. Y vemos que hay áreas importantes en que eso sucede. Hay otras áreas que quedan aquí como tienen un aspecto entre verde y azul, que a veces pareciera como grisáceo, ¿no? Que indica un nivel medio de desarrollo. Y por último, los azules, ya sea oscuros claros, ¿no? Que nos indican un nivel bajo de desarrollo. En este caso, los niveles más claros de azul indican los desarrollos más bajos. Con esto vemos cómo a partir de una estrategia inicial de mantenernos en el escenario 1 a todos los niveles y después dejar que los escenarios mostraran su variabilidad, pudimos llegar a un resultado específico y así podemos hacer la combinación que queramos a nivel de planeación o prospectiva para tener en este gráfico diferentes resultados. Para finalizar con esa gráfica podemos decir que tendríamos un gran número de posibilidades de combinar escenarios y ello nos daría, como ilustra esta primera gráfica, resultados diferentes. Tendríamos toda una gama de resultados según cómo combinemos las políticas, puesto que lo que estamos viendo aquí nada más es una combinación entre mantener el escenario 1 hasta el tiempo 20 y luego dejar correr los escenarios hasta el tiempo 40. Las posibilidades serían explosivas, digamos, de hacer diferentes tipos de escenarios. En la siguiente gráfica vemos el desarrollo por escenario mostrando una depresión. En este caso en los escenarios 12, 13, 22, 23. En esta primera gráfica, que se difiere de la otra porque la estamos viendo a nivel tridimensional sin hacer, digamos, el corte, podemos ver que se forman picos de desarrollo y hay otros lugares en que el desarrollo es bastante menor. Repito, en este caso ya no es el color el que nos está dando el resultado, sino la altura, o más bien es la altura y el color al mismo tiempo, ¿no? Pero recuerden que en el medio tenemos también estas caídas que no se aprecian muy bien porque unas gráficas se tapan con otras. En este caso tenemos una depresión, ¿verdad? En escenarios 12, 13, 22, 23. En esta vista no se alcanza a ver muy bien, pero se ve como un pequeño hoyo que se forma ahí, ¿no? En la siguiente gráfica podemos verlo desde arriba de manera más clara. Ok. Y se aprecia claramente desde arriba todas las depresiones que tenemos y las expansiones
y ahí se formó un cuadradito exactamente en los escenarios, digamos que son catastróficos. Esta vista es muy interesante porque esto pareciera ser como un hoyo en el espacio-tiempo, ¿no? Uno podría decir, no conviene estar en escenarios que están cerca de ese hoyito porque fácilmente, con algún pequeño error de decisión, se puede caer accidentalmente en el hoyo y caer en un nivel de desarrollo, una deflación muy grande, ¿no? Lo mismo sucedería si tuviéramos en zonas en que tuviéramos grandes expansiones. Entonces, en ese caso, convendría estar cerca de ellas para agarrar, digamos, para poder caer. En este caso sería para poder ascender hacia un nivel de radio superior cuando uno está cerca de ellas o trata de acercarse de ellas. Nuevamente hay que tomar en cuenta el costo de moverse de un lugar a otro. Seguramente será costoso en términos económicos y sociales desplazarse desde el nivel inferior hasta el nivel superior. Vamos a poner de nuevo los escenarios libres para que ustedes puedan apreciar el desarrollo a través del tiempo. Aquí no tenemos ya un único tiempo, digamos, en el sentido de que estamos viendo todas las alternativas posibles en este caso, que serían los 100 escenarios base. Entonces tenemos una visión del tiempo como desde afuera, en la cual estaríamos apreciando, por lo menos de manera indirecta, la quinta dimensión y cómo el tiempo se mueve a través de esa quinta dimensión. El tiempo siempre es la cuarta dimensión, pero como tenemos aquí los escenarios especificados en los diferentes cubos, podremos ver ese desarrollo en forma de un video. Entonces corremos el video y podemos apreciar lo que va sucediendo. Vean ese Z como el tiempo se va moviendo y se van formando. Aquí podemos por algún momento ver lo que está pasando adentro, ¿verdad? Con mayor detalle. Hasta que por fin llegamos al tiempo 40 y tenemos un escenario tridimensional que además incluye tiempo y nos da una idea de quinta dimensión en movimiento. Creo que esto es una manera bastante novedosa de ver el asunto y que además permite muchas variaciones. Hablando de variaciones, aquí tenemos otra forma de verlo, que básicamente lo que hace es tener una figura de fondo y ver cómo se va llenando. La figura de fondo, como ven, llega ya hasta el tiempo 40, entonces podemos apreciar en un solo golpe cómo se mueve desde el tiempo 1 hasta el 40. Dejemos correr el video y bueno, resulta bastante bonito, agradable ver cómo se puede apreciar este desarrollo. Nuevamente tenemos en algún momento oportunidad de ver lo que está sucediendo adentro y por fin llegamos hasta el tiempo 40, en donde apreciamos cómo se movieron todos los escenarios. Hemos visto que nuestro análisis puede considerarse puramente prospectivo, digamos, mostrando una posible historia futura, o en su caso también se podría usar para ver algún fenómeno histórico y cómo se desarrolló. Eh, pero sería interesante ver si una expansión de este modelo que nos dijera si nuestra idea de quinta dimensión se está refiriendo a algo real,
Entonces, ¿qué tienen diferentes campos de estudio que decirnos sobre esto? Entonces, podemos en general decir que existe la perspectiva de la física teórica, la perspectiva de la psicología y la perspectiva de la filosofía. Bueno, la posibilidad de que esta quinta dimensión sea algo más allá que una mera perspectiva, sino que sea algo real, que exista realmente esta quinta dimensión. Me estoy refiriendo solamente a la posibilidad, no lo estoy afirmando. Lo que voy a querer defender es que no se puede mostrar tampoco que haya un determinismo total en lo que hacemos, o sea, que exista una sola forma de expansión que nos colocaría en una cuarta dimensión determinística. Tendremos que hablar un poquito con más detalle de la perspectiva de la física. La física en un principio como ciencia era incluso el ejemplo fundamental de cómo se debe hacer una buena ciencia. No obstante, en un pasado más o menos reciente, se ha empezado a ver que hay conceptos muy problemáticos en la física. Sus conceptos básicos, eh, el tiempo, el espacio, la partícula, la masa, la gravedad y hasta la conciencia de alguna manera, todos estos conceptos pueden ser problematizados. No son explicados por la propia teoría, sino que la teoría los toma como categorías, como cosas dadas. La realidad o no de estos conceptos queda en entredicho. Ahora bien, el propósito, digamos, en principio de la física, era que desde un determinado estado se pudiera saber lo que va a pasar en el futuro, cómo va a evolucionar ese sistema. Pero desde que se conoce la física cuántica, sabemos que lo que existe son probabilidades de que el sistema esté en un estado u otro. Esto se conoce como la función de onda de las partículas y, bueno, aunque no fue propiamente el que lo descubrió, pero eh, se ejemplifica con la famosa ecuación de Schrödinger. Esta ecuación que nos dice la probabilidad de encontrar una partícula en un determinado lugar se extiende al nivel del electrón, el protón, de los átomos y hasta de las moléculas. Se han estudiado sistemas que tienen millones de átomos y que sin embargo siguen conservando un estado cuántico, es decir, un estado probabilístico, que una vez que interaccionan con la materia o con la luz, eh, llegan a un estado, digamos, clásico, normal. En el estado cuántico lo que vamos a tener una superposición, es como que si tuviéramos en varios lugares el mismo objeto al mismo tiempo. Esto se ejemplifica muy claramente en el experimento de la doble rendija, donde un fotón pasa por dos rendijas al mismo tiempo. Y solamente en el momento en que se mide o se interactúa con ese fotón, este colapsa supuestamente y se convierte en real. De otra manera, aparece como una función de probabilidad. En realidad, entonces, no sabemos cuál es la perspectiva correcta, no sabemos si lo que es real es el fotón después de que decayó en la función de onda o antes. Si lo que existe realmente, si la realidad es la probabilidad o la función de onda, no es correcto decir que la probabilidad se convierta en realidad. Entonces, lo real podría ser la probabilidad. En ese sentido, la quinta dimensión, como la hemos definido, podría ser hasta más real que la cuarta dimensión. Lo que está pasando es que en el momento de la interacción de los sistemas, cuando el sistema interactúa,
el sistema se convierte en un sistema en cuarta dimensión, pero antes de la interacción funciona como un sistema en quinta dimensión con características de probabilidad. ¿Qué significa esto? Incluso probabilidades muy bajas o cosas que pueden ocurrir, estamos hablando a nivel de partículas por el momento, cosas que pueden ocurrir con una probabilidad bajísima, casi infinitamente imposibles, pueden ser reales, pueden suceder. Y eso nos vincula entonces con la quinta dimensión. El determinismo, o sea, la idea de que conociendo el estado inicial del sistema, sabiendo todas las variables involucradas, a partir de eso se puede derivar lo que va a suceder en el futuro, está pues fuertemente cuestionado desde que se ha venido desarrollando la física cuántica, que no olvidemos es el sistema que empieza a ser claramente dominante dentro de la física. Sin embargo, esto da origen a una serie de paradojas. Entonces quisiera decir, para ser más claros, que no estoy sosteniendo que la quinta dimensión exista propiamente, sino que no es claro si la verdadera realidad es la cuarta dimensión o la quinta dimensión. El indeterminismo que nos crea en la función de onda hace que sea prácticamente imposible seguir sosteniendo la idea de que el futuro ya está escrito en piedra, ¿no? Entrando en mayores detalles, supongamos que dos electrones idénticos para todos los propósitos existen y que sabemos que van a decaer o van a emitir un fotón. Uno lo puede emitir en un segundo, el otro lo puede emitir en años. Los dos son igualmente reales y se pueden intercambiar. Aquí está la clave de la incertidumbre cuántica. O sea, ¿qué es lo que determina que el fotón se emita o no se emita? Pareciera ser una cuestión arbitraria. En la física cuántica se ha demostrado que existen estados de superposición, esto es que antes de realizar una observación se puede considerar que una partícula está en varios lugares a la vez, inclusive en lugares que se encuentran en extremos opuestos del universo. Existe un colapso de la función de onda cuando se realiza la medición o la interacción, pero no sabemos si ese colapso es algo real en un sentido más profundo. Esto no es coherente con el modelo evolutivo del ADN que requiere radiación para generar las mutaciones que dieron origen al ser humano. Los rayos cósmicos son partículas subatómicas que nos atraviesan constantemente, por tanto interfieren con nuestro futuro de forma aleatoria o arbitraria al modificar nuestro ADN. La famosa fórmula de Einstein, masa por la velocidad de la luz al cuadrado es energía, ¿no? La podemos apreciar aquí con su corrección de Lorentz para tratar eh, las velocidades que se acercan a la luz. Esta transformación de energía con masa primero se entendía de una forma muy superficial, luego se consideró que, o se dieron cuenta los físicos que, por ejemplo, esto no funcionaba para partículas sin masa. Entonces, la fórmula de la derecha es una fórmula más clara, en el sentido de que distinguen de partículas con masa y partículas sin masa. El concepto clave aquí es el concepto de momento, que bueno, como la masa se escribe con m, para el momento usamos la expresión p. P cuadrado aparece en la fórmula. Hay una identidad total entre las tres fórmulas o de los tres conceptos.
el momento, que es, digamos, la clave que nos va a dar el puente entre la energía y su versión, digamos, en términos relativistas y más propios de la física cuántica. El momento se define como la masa por la velocidad, pero más específicamente la masa en reposo. La masa en reposo por la velocidad, y luego, en función, conforme una partícula va adquiriendo energía, este momento va creciendo y puede crecer hasta ser infinito. Entonces podemos decir que el momento empieza siendo prácticamente cero cuando la partícula está en reposo, y por tanto lo que domina es el segundo efecto, que es el efecto de la energía en reposo. La energía entonces se puede dividir en energía cinética y energía en reposo. La cinética tiene que ver con el movimiento, la energía en reposo la tienen los cuerpos basados en su masa en reposo. El momento es, más específicamente, la capacidad de moverse de un cuerpo, tiene que ver con movimiento, y ese es el puente que nos relaciona energía y momento. El momento es un concepto clave, por tanto. El momento es la acción. El momento nos lleva en una dirección específica. Supongamos, por ejemplo, que tenemos una partícula sin masa. La única partícula sin masa que se conoce es el fotón. Entonces la parte derecha de la ecuación nos dice, como la masa ahí es cero, la masa en reposo, puesto que el fotón en reposo tiene masa cero, y en todos los sistemas de referencia tiene masa cero, nada más nos queda p cuadrado c cuadrado. Como tenemos que sacar raíz, va a quedar pc. Entonces sería el momento por la velocidad de la luz. Esa sería en resumen la energía de los fotones. Y conforme se agrega energía del lado izquierdo, el momento tiene que irse modificando, porque la energía es igual al momento por la velocidad de la luz. La masa es completamente irrelevante en ese caso. Y sabemos que esta partícula, el fotón, es la única que viaja a la velocidad de la luz, y lo hará en función de Pc. Tenemos una relación directa entre el momento y la energía, y esa es, digamos, una parte clave de la física cuántica. Otra relación importante, clave de la física cuántica, es la ecuación de Broglie, que muestra la dualidad entre la onda y la partícula. Haciendo algunas transformaciones matemáticas, ahí sí un poquito más complicadas, podemos demostrar que lambda, que es la longitud de onda, es igual a h, que es la constante de Planck. Lo que nos interesa ahorita es que es una constante, y que es una constante definida en términos energéticos. De hecho, son julios multiplicados por segundo. Y eso se divide entre el momento. Si dividimos entonces la constante de Planck entre el momento, obtendremos la longitud de onda. La longitud de onda es una distancia. Es una distancia. Se puede medir en metros, pero claro, como estamos hablando de partículas, son distancias bastante pequeñas. La longitud de onda se define como la distancia real que recorre una perturbación, una onda, a un determinado intervalo de tiempo. Por tanto, la ecuación nos está diciendo que hay una relación clara entre una constante, que es la constante de Planck,
el momento de una partícula y su función de onda o su longitud de onda. Ese intervalo de tiempo es el transcurrido entre los dos máximos consecutivos de alguna propiedad física de la onda. De lo que se sigue, que P, o el momento, es igual a la constante de Planck entre la longitud de onda. A mayor longitud de onda, menor momento lineal, o visto al revés, tendremos más acción, o sea, más momento lineal conforme la longitud de onda sea menor. Podemos mover la longitud de onda a niveles muy bajos y generar mucho momento. El momento también se puede sustituir por masa por la velocidad dependiendo del tamaño del cuerpo. En general, la longitud de onda es inversamente proporcional a la masa y la velocidad. Esto nos dice que hay una relación directa entre el momento de una partícula y su longitud de onda, es decir, las partículas y las ondas están íntimamente relacionadas. En este caso, m puede ser la masa de cualquier cuerpo, pero entre mayor sea la masa, será más difícil observarlo como onda. Esto se conoce como el fenómeno de la decoherencia cuántica. No obstante, toda posibilidad puede darse como realidad alternativa. Esto explicaría por qué no podemos ver o medir efectos cuánticos en nuestra vida cotidiana, pero no niega que tales efectos estén ahí. O sea, entonces pareciera que la realidad de alguna manera se las ingenia, ¿verdad?, para que no podamos ver los efectos cuánticos. Pero el hecho de que no veamos los efectos cuánticos no quiere decir que no estén ahí. Más bien todo indica que ahí están, porque las partículas se convierten en ondas o son equivalentes a ondas. Incluso en el caso de cuerpos más o menos grandes, como lo vimos al principio. La decoherencia cuántica nos explicaría por qué no podemos medir esto experimentalmente, porque no podemos detectar efectos cuánticos en cuerpos grandes, con masa grande, pero no nos dice lo que realmente es lo profundo aquí, si estos efectos cuánticos siguen existiendo o no, incluso en cuerpos masivos. Y aunque no se diera en cuerpos masivos, el hecho de que se den en, como habíamos visto, por ejemplo, en los rayos cósmicos, en los electrones, etcétera, etcétera, otras partículas, neutrino, etcétera, hay varias partículas que nos pueden generar efectos cuánticos y que de alguna manera tendrán que estar influyendo la realidad. Lo que queremos decir ya como conclusión es que si podemos definir la realidad en términos de funciones de onda, entonces la realidad profunda son las ondas y no cómo las ondas colapsan hacia un estado específico. Es como que si dijéramos el universo en que vivimos está en una determinada frecuencia, pero si nosotros moviéramos el dial podríamos entrar a otros tipos de universo que están en otras frecuencias. Más o menos así es como yo me explico esto en términos no de que haya hecho una demostración completa de la existencia de otras dimensiones, pero es una sugerencia bastante fuerte, ¿no? En el sentido de que es nuestra realidad, en la realidad en la que vivimos es como estar sintonizando una emisora de radio, ¿no? Y la verdadera realidad, la auténtica realidad, estaría en diferentes frecuencias a las cuales no tenemos acceso. Esta es la gran diferencia, digamos, entre lo que es una onda y lo que es una partícula. Podríamos usar un aforismo, digamos, para decir esto. Podríamos decir que el determinismo mecanicista aún no está muerto,
pero al menos sí ha recibido un fuerte golpe y está noqueado. Ya no podemos decir que las cosas están determinadas. Como dice Stephen Hawking, Dios no solo juega los dados, sino que también los esconde. Esto haciendo referencia a la frase de Einstein de que Dios no juega los dados, ¿no? Entonces la versión moderna sería bastante diferente. Bueno, hasta aquí lo de la física. La perspectiva desde la psicología la vamos a trabajar rápidamente. Podemos decir que cada quien ve el tiempo desde su perspectiva individual, desde su ventana, y como en una ilusión óptica piensa que su presente es el presente de todos los demás, puesto que eso es lo que sus sentidos le señalan. Pero bueno, desde hace tiempo sabemos que entre lo que percibimos y lo que es real puede haber una gran diferencia. En este sentido, el presente es personal. Creamos la ilusión del tiempo en términos clásicos, pero eso no es real. Pasado, presente y futuro podrían convivir más allá de nuestra percepción. Este es un resumen de la crítica, digamos, desde la psicología. Trabajando en términos de la perspectiva filosófica, tendríamos mucho más que decir. Desde ahí podríamos, retomando lo de la psicología, ¿no? Que la perspectiva del tiempo de nuestra vida puede ser tan válida como la perspectiva del tiempo de la vida de Napoleón. Inclusive existen sistemas filosóficos que toman esto demasiado en serio, bastante en serio, como Nietzsche, con su concepción del eterno retorno, pensaba que el tiempo se repetía una y otra vez. Que un filósofo tan importante como Nietzsche haya concebido el tiempo como relativo es indicativo de que podría haber algo de verdad en esta afirmación. Como la ciencia se ha enfocado solo a lo que puede experimentar, excluye de su campo de acción en forma arbitraria todo aquello que no sea de alguna forma medible. Los filósofos, por el contrario, creen en realidades más allá de la ciencia, comenzando por conceptos tales como la ética, la libertad, el libre albedrío, el alma, y más generalmente en el idealismo, que en su sentido extremo supone que la realidad es construida desde el individuo. En una versión más suave, que es la que yo recomendaría, podríamos hablar del idealismo trascendental kantiano, que separa la ciencia de la metafísica, pero no para desechar la metafísica, sino para ubicarla como otra forma de conocimiento. Conocimiento de aquellas realidades que van más allá de lo que se puede estudiar experimentalmente, esto es, más allá de los fenómenos. Así es posible construir juicios no científicos que tienen un estatus de verdad equiparable al de los juicios científicos. La conclusión, por tanto, es que no nos podemos remitir a la pura ciencia, sino que requerimos de la filosofía para tener una visión más completa de la realidad. Otra forma en que podemos decir todo esto es que una cosa es que no percibamos en este mundo lo que sucede en otros mundos posibles, y otra cosa es decir que esos mundos posibles no existen. La verdad es que no entendemos esto bien y hay que mantener la mente abierta. Otra forma en que lo podríamos expresar es que tenemos que ser más humildes en cuanto a nuestro conocimiento. Tal parece que entre más conocemos, más suceden cosas o accedemos a realidades que no comprendemos bien. Entonces, mayor conocimiento muchas veces significa que se abran más paradojas y más realidades extrañas que no comprendemos. Pasamos al análisis de la sexta dimensión. Se define la sexta dimensión como el conjunto de todas las historias posibles del universo, dado un conjunto de propiedades físicas que lo caracterizan. La diferencia clave con la quinta dimensión es que en vez de tener puramente decisiones, lo que tenemos es todas las posibilidades.
todas las posibilidades quedan abiertas desde que nació el universo hasta que el universo llegue a su fin. Tendríamos que ver todas las posibilidades. Las posibilidades claramente son prácticamente infinitas y no es que podemos decir que son infinitas en este sentido. Bueno, entonces, ¿cómo podemos trabajar este infinito número de posibilidades? Ahora, no solo puede ser que yo tome una decisión que cambie el futuro, sino que de hecho podría haber varios yoes, ¿verdad? Varias personas que se parecieran a mí o fueran radicalmente diferentes a mí y que tomaran mi lugar, ¿no? Por el hecho de que estamos considerando todas las posibilidades. Muy bien. Tenemos que decir que esto es especulativo, ¿no? Mucho más especulativo que la quinta dimensión. Y eso me recuerda que entre la quinta y la sexta dimensión tampoco es muy clara la diferencia en el sentido de que pareciera una extensión la sexta dimensión de la quinta. Como que si dijéramos las decisiones las vamos a ampliar hasta todas las cosas que suceden, como que si fueran decisiones. Entonces no es claro, como decía, si estamos hablando de una dimensión extra o no. Mi hipótesis es que sí, que, que sí estamos hablando de una dimensión extra, puesto que pueden estar sucediendo cosas que lógicamente serían incompatibles, no se podrían dar al mismo tiempo. En ese sentido, creo que sí se abriría una dimensión más. En cuanto a surrealismo, pues sí podríamos dudar de surrealismo de una forma más fuerte que la quinta dimensión. Bueno, podemos ver un análisis en términos de video de lo que serían diferentes historias posibles del universo. Hay una correspondencia entre las historias posibles del universo y el concepto de exeracto, ¿no? De la misma manera que podríamos decir que el penteracto se relaciona con la quinta dimensión. ¿Cómo diseñamos este video que podemos mostrar sobre las historias posibles? Bueno, reduciendo todas las historias posibles, que son, como decía, prácticamente infinitas, a solamente un caso. Esto lo hacemos definiendo un camino específico que pudiera seguir el futuro, ¿no? No es que estamos diciendo que va a seguir un único camino, sino estamos viendo uno solo de esos caminos para poder ver gráficamente cómo evoluciona un sistema en sexta dimensión. Entonces lo que tenemos es nuevamente una representación con perspectiva. Lo que queremos mostrar en definitiva es que no es imposible ver de alguna manera la sexta dimensión. Y eso resulta interesante, además de que nos sigue ampliando la posibilidad de que estas dimensiones sean relevantes para un análisis. Ahora bien, en séptima dimensión, que sería la dimensión siguiente, podríamos decir que es un concepto controvertido que correspondería con la teoría del multiverso de la física de cuerdas y otras afines, no solo es la física de cuerdas la que habla de multiversos, que suponen que el Big Bang no fue un evento único, sino que habría muchos diferentes que darían origen a universos paralelos al nuestro, con sus propias leyes de la física y sus propias historias. Es decir, el mundo no tendría que ser como las leyes de la física actuales dicen, inclusive pensando desde el Big Bang para adelante, desde que el tiempo comenzó, sino que podría haber diferentes leyes de la física según cómo el Big Bang se originó. En otras palabras, no hay un solo Big Bang, sino que habría muchos.
Esto lo podríamos representar también gráficamente como, digamos, si el universo es una esfera, estaríamos viviendo en un multiverso en que habría multitud de esferas. Existen elementos, por lo menos a nivel teórico, que nos hacen pensar que esto es posible. Pero es bastante controvertido, ¿verdad? Es un concepto nuevo, relativamente nuevo. Antes estaba en la ciencia ficción, ahora ya aparece dentro de la ciencia, pero sigue siendo difícil de defender, digamos, porque no tenemos una, sobre todo por eso, porque no tenemos una forma empírica de demostrar su existencia, aunque algunos especulan que de ahí viene, por ejemplo, la fuerza de gravedad, y por eso nunca vamos a encontrar una partícula que se identifique con la gravedad, como algunos piensan que existe, ¿no? Más bien sería la atracción o que nos está llegando desde los otros universos la que explicaría la gravedad. Pero bueno, todas estas son cuestiones muy especulativas. Lo que queríamos decir es que, bueno, hasta la séptima dimensión tenemos elementos para pensar que estas dimensiones existen. ¿Qué pasa más allá? No lo sabemos. Esto sucede como en la teoría del color. Si nosotros pudiéramos ver un color que nunca hemos visto, estaríamos accediendo a una realidad diferente. Normalmente solamente vemos una determinada cantidad de colores. Si de alguna manera fuéramos capaces de ver un color nuevo, lo podríamos reconocer. Entonces, en dimensiones más allá de la séptima, sucede algo parecido, puesto que nunca nadie ha visto nada que sea más complejo que el multiverso. No tenemos forma de imaginar lo que está sucediendo allá más arriba, pero tampoco podemos demostrar que no existan dimensiones superiores. La sugerencia sería, si hay matemáticas, como vimos al principio, en que existen más dimensiones, hasta infinito número de dimensiones, ¿por qué no pensar que esa matemática se refleja en la realidad? En una realidad que para nosotros es inaccesible, pero quién sabe, ¿no?, qué pueda pasar en un futuro. Y con esto terminamos nuestra conferencia y muchas gracias por su atención.